¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Gerardo, muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a conversar un poco entonces. Bueno, Regio. A ver, vos me vas a decir por dónde arrancamos. Yo te voy a recordar todo lo que hiciste, todo lo que viviste, todo lo que dijiste, todo lo que escribiste. Bueno, Siendo ahora en el barrio Carlos Gardel, estás con Male, que con ella habíamos conversado ya hace unos días. Sos religiosa dominica. Nos hemos conocido en Santiago del Estero cuando estaban en San Pedro de Guasayán viviendo, hace algunos años ya, en el último lustro del milenio pasado. Y te has dedicado a la vida pastoral en lugares más bien sencillos, pobres, de poca presencia formal, ¿no es cierto?, de poco prestigio, entre comillas, social, lugares pequeños, a los que de algún modo buscaste ponerle palabra también, acompañar en la vida pastoral y también escribir o reflexionar sobre la vida pastoral, la religiosidad, por ejemplo, en Santiago del Estero sobre el Señorcito Hallado. Te has dedicado también a dar clases, ahora ya estás jubilado, pero te has dedicado a dar clases sobre todo de pastoral, teología pastoral, misionología, eclesiología, método teológico, introducción a la teología. Viviste también por Perú, viviste también por Brasil, en San Pablo, viviste estudiando con Paulo Suez, misionología, y en este estilo itinerante fuiste desarrollando tu carisma dominicano, junto a tus hermanas, a muchas de las cuales conozco. Fuiste desarrollando lo que Aparecida llamaría el discipulado misionero, con un estilo muy, muy original. Ahora ya tenés unos años más, pero te conocí con mucho empuje, con mucha fuerza, con mucho vigor pastoral, con mucha capacidad de liderazgo, muy fraterna, siempre con buen ánimo, contenta, entusiasta, muy metida también en la vida de las diócesis donde estuviste. Bueno, todo esto es un poco lo que yo sé de vos, pero en realidad vos me vas a contar un poco cómo fuiste viviendo, por ejemplo, la experiencia de acompañar, sobre todo mujeres, arraigos para la vida, que lo fuiste desarrollando en varios lugares, el tema de la trata de personas. Te vi hace poquito con un cartelito, creo que es el de Twitter. ¿Eh? Hoy. Hoy mismo lo puse. Entonces, son algunos aspectos así que me evocan tu vida, pero vos me dirás por dónde querés que reflexionemos. Hace poco también han publicado con Ana Lourdes Suárez un trabajo muy rico, pluridimensional, interdisciplinario, sobre la vida justamente de la comunidad de la Asunción, que es la comunidad pastoral que acompaña el barrio Carlos Gardel, donde estás viviendo ahora. Un trabajo científico reflexionado desde el mismo lugar, es decir, no desde un campus, sino desde la misma vida inserta. Bueno, vos me dirás. Bueno, si querés comenzamos por lo más reciente, que es casualmente esa obra bueno, ese libro que nos acaba de publicar la editorial Guadalupe. Por ahora está digital, pero la pretensión es que sea impreso en papel, sobre todo porque nos interesa que llegue a la gente de la comunidad y también a otros sujetos parecidos a estas comunidades, ¿no? Comienzo por esto y después, si querés, vamos a los otros espacios y tiempos, ¿no? Sí, para mí es un placer estar aquí en el barrio Carlos Gardel, y como lo he hecho en otros momentos, tratamos de hacer teología desde los contextos, desde los sujetos de las comunidades eclesiales, en especial aquellos sujetos que están siendo invisibilizados y que por ahí en la historia de la sociedad o de la misma iglesia
no se escucha tanto su voz. Entonces, para los que creemos, bueno, lo que nos dijo el Concilio Vaticano II, ¿no? Que la Iglesia es el pueblo de Dios, en los varios lugares donde he vivido he intentado hacer teología desde abajo, desde estos sujetos más invisibilizados. Por eso, si querés, comienzo por lo más actual, que es la Comunidad Virgen de la Asunción del barrio Carlos Gardel, que el título del libro es Comunidad Virgen de la Asunción, un signo de esperanza para el barrio Carlos Gardel. Casualmente lo que trabajamos es esto, comunidad reino, diríamos en la teología, ¿no? Acá sería una comunidad al servicio del barrio. Y cuando uno, bueno, yo misma, con Ana Lourdes también, hicimos la entrevista a las personas, empezamos rescatando historias de vida. Y desde sus historias, o sea, desde estas fuentes orales, fuimos encontrando constantes que después nosotras, bueno, Ana trabajó más sociológicamente, que es su área, y yo lo trabajé más teológicamente, ¿no? Y una de las constantes, por eso se llama así el artículo mío, que es más la perspectiva teológica, es ellas dicen haciendo, ¿no? O dicen haciendo y forman comunidad. Porque esto de uno de los principales servicios que siente la comunidad es precisamente ser comunidad para el barrio. Y entonces lo que es la escucha mutua, lo que son los vínculos, la solidaridad, el servicio a la gente. Por ejemplo, ahora en plena pandemia, los jóvenes ahí, ¿no? Qué sé yo, entregando la merienda o las cajas de mercadería, o ir a buscar donaciones, o quizás muy pequeño, pero que a su vez genera otros jóvenes que ya son mayores. Por ejemplo, una de las jóvenes que ya tiene más de 30 años, ¿no? Casi 40, que es la directora ahora de la UGC, o sea, sería como si fuera en chiquito para el barrio, como el municipio, ¿no? Es una delegación del municipio. Y la verdad que estamos felices de que ya personas que han transitado la comunidad, que se han criado en la comunidad, porque la comunidad tiene más de 40 años, puedan hoy estar prestando un servicio político, incluso, o sea, social, político. Creo que esto es una iglesia al servicio del reino, sin idealismo, porque bueno, uno ya cuando es grande sabe los límites, ¿no? De todo esto, pero muy bello, porque es algo pequeño, como la semilla, ¿no? Pero que, entonces, bueno, ¿qué fuimos? Me gusta esto, si querés conversamos una teología en contexto, desde abajo. En tu trabajo te manejas mucho como recogiendo historias, con las entrevistas. Sí. Eso recuerdo que también lo hacías mucho en Santiago del Estero, es decir, historias de personas que habitualmente no hablan, hablan poco, o se expresan, como vos decís, haciendo, ¿no es cierto?, a través de servicios, pero que no toman habitualmente la palabra. Y en el capítulo del libro, ¿no es cierto?, del que estamos hablando, hay como una seguidilla, no sé si serán 20, 30 casi citas, que en realidad son testimonios orales de personas que van como relatando aspectos de la vida cotidiana. Sí, porque en realidad lo que vamos buscando, ¿no? Cuando hacemos teología desde abajo, podemos llamarlo así, desde los sujetos, es los sentidos, los significados, ¿no? Porque el narrar, el contar, ya es interpretar. Entonces, el Espíritu Santo va trabajando en su pueblo, ¿no? Entonces intentamos eso, ¿cómo se van entendiendo? ¿Cómo se entienden siendo iglesia? ¿Cómo se entienden siendo comunidad? Por ejemplo, una de las mujeres dice, yo no puedo entender a Dios sin la comunidad, ¿no? No podría tener fe sin la comunidad. Y nosotros creemos que Dios es comunidad.
¿no? Que Dios es Trinidad, que es relación, que no hay soledad. Bueno, y esto lo rescatamos de la palabra misma de los cristianos, ¿no? Y vos me hacías acordar al Señorcito de los Milagros en Guasayán, que también mi primer trabajo es esa disertación para la maestría, que me acuerdo que fue una lucha con Pablo Suez porque a él no le convencía demasiado que un trabajo de maestría sea desde fuentes orales y todo lo demás, y después él mismo, antes de la bibliografía, puso toda la reseña de las entrevistas y demás, o sea, para mí eso fue un éxito, digamos, que te lo reconozcan académicamente. Paulo Suez es un referente del tema de la inculturación. Él vivió, creo que, 6 Sí, años en el Amazonas. Bien. sí. No, y además ha sido y sigue siendo un maestro. Realmente él organizó la posgraduación en misionología. Yo la disfruté, Gerardo, muchísimo, porque todo estaba preparado para estudiar, para reflexionar, para debatir, para ampliar tu mente, tu corazón. La verdad que fue un Sabes que yo placer y estuve 4 meses ahí en San Pablo haciendo una especie de formación informal que era para religiosos, religiosas latinoamericanos, vinculada justamente a la Facultad Nuestra Señora de Asunción, y estaba coordinado por Paulo Suez esta instancia. Y yo recuerdo haber incorporado muchos elementos así de análisis para justamente de antropología cultural, sobre todo, para el trabajo así, porque hice mi tesis doctoral, que fue justamente sobre la inculturación de la vida consagrada en América Latina. Algo, no, y además la vinculación tuve, pero poco tiempo y un poco rápido, ¿no es cierto? Y además que él traía maestros y mujeres teólogas también, por ejemplo, Beoso, Oscar Beoso, que ha sido presidente del CEILA, José Conblanc, que ha sido mi maestro y que además a mí me ayudó a escuchar a través de razones la recepción del concilio en América Latina. Todo lo que fue Medellín, Puebla, Santo Domingo, o sea, y después los diálogos con Ivonne Guevara, o sea, conocer a Ivonne justo cuando volvía del exilio y todo su compromiso con la teología feminista, digamos, en América Latina. La verdad que esos años sentí que se me abría el corazón y la mente, pero al servicio, me parece, de las comunidades locales, ¿no? Yo te conocí en Y Santiago del bueno, Estero y eso, en el año 95 yo estuve en Santiago, después cuando volví, al poco tiempo creo que habrás venido de Brasil hacia el año 2000 o algo así, me parece, no tengo exactos los años. De Santiago, de tu vida pastoral en Santiago, mm, ¿qué recordás? ¿Qué es lo que te viene a la oh, memoria? ¿Qué actividades hiciste con más gusto? está. Santiago del Estero fue mi primer amor, así que yo te dije que para mí la vida religiosa tiene que ver con el texto este de Jeremías, ¿no? Ujú. Seducido y yo me dejé seducir. Ujú. Concibo mi vida de consagración a Dios, así, como una seducción, una alianza. Bueno, Santiago del Estero fue en el sentido de que Dios materializó una iglesia que con guido, sueldo, macarone, en distintos ciclos y en distintas instancias, una iglesia de las comunidades eclesiales de base, de las comunidades del interior, de los decanatos formados por comunidades eclesiales, los talleres de Biblia que Eduardo Cisterna, el claretiano, este maestro también de la lectura popular de la Biblia, nos ayudaba, nos preparaba. Entonces me acuerdo los talleres de Biblia en pleno monte de Santiago del Estero, ¿no? En las capillitas, en los ranchos. Me acuerdo de las mesas de tierra, de la lucha por que la gente pueda tener los títulos de propiedad de sus tierras. Este,
bueno, los rezabailes, y por eso el tema que elegí fue el Señorcito de los Milagros, como, porque yo sentía, me acuerdo mi mamá viniendo, una católica tradicional, no entendía qué era esto de que, viste, el santo te pisara, digamos, que tenías que tener, yo le explicaba que era la bendición y que lo podía hacer, y ahí el tema de los ministerios, o sea, como una fe que iba por el subsuelo del monte, ¿no? Uniendo Catamarca, Santiago, Tucumán, y lo hacía así, la devoción de la gente, el señorcito marcaba territorio, digamos, y ya no por las diócesis o lo formal, sino, y así la fe se expandía, ¿no? Y entonces, claro que sí, imagínate todo el tema de la inculturación, era, o sea, fue como tematizar esto que yo había vivido previamente, ponerle un nombre, ponerle una categoría, un paradigma, que después cuando ya estuve en Bolivia, me abrí más a la interculturalidad, que me parece que son, de acuerdo, en un congreso de misionología era un debate, si era la inculturación, entonces otro la interculturalidad. Vos sabés que en Santiago del Estero yo tengo un muy buen recuerdo de Gerardo Sueldo, y cuando yo después volví en el año 98, cuando estaba terminando ya por presentar el doctorado, le comenté que iba a volver y fue justo que tuvo el accidente, así que a los 15 días yo volví, pero justo fue para el responso. Pero a mí me influyó mucho también su pensamiento teológico pastoral, porque él tenía justamente una formación, un doctorado vinculado justamente al área de la teología pastoral que había hecho en Alemania, y me acuerdo que me había entusiasmado mucho ese estilo, digamos, de reflexión, que interactuaba con otro tipo de disciplinas sociales, ¿cierto? Contextuales, política, cultura. Me acuerdo que había sido muy significativo. Y vos sabés que también tengo muy buen recuerdo de las semanas de pastoral. Y me acuerdo una vez, te recuerdo y te estoy viendo predicando o haciendo un comentario del texto de la mujer que iba al juez a pedirle que le hiciera justicia. No sé si era, creo que fue en una semana de pastoral o en un evento pastoral de la diócesis. Te recuerdo como muy, muy expresiva con ese texto, de la mujer insistente que iba una y otra vez. Un poco anecdótico, pero bueno. No, y las semanas de pastoral fueron espacios que yo creo que fueron entretejiendo el cambio hacia sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, y incluso el objetivo diocesano que nos marcó el plan pastoral vino de cada comunidad. Yo me acuerdo que la gente tenía que traer panes y peces. Entonces, en esos panes y peces iban expresando su fe, ¿no? Así que sí, la experiencia de las semanas de pastoral, tenés razón, eran como Vinculado también la vida capítulos. sagrada, un poco, es decir, los religiosos, religiosas muy vinculados, así también un poco a la pastoral de la diócesis. Vos sabés que todavía la sigo viendo cada tanto a Mari, pero que está viviendo ahí por Luján, de las Hermanitas de Jesús Sí. en esta época. Una Sí. mística, la verdad que está muy... Sigue siendo una mística. Por eso, por eso. Y maestra espiritual. Gaby, y así, bueno, también estuviste un tiempo en Perú, estudiando, viviendo, ahí fue un poco más breve, ¿no? 2 años o algo así. No, estuve 6 años en el altiplano, pero 6 años en el altiplano peruano, viviendo en medio del pueblo aymara. Ahí daba clases en el seminario, un seminario coordinado por el rector del seminario, un aymara. Eran más de 40 seminaristas quechuas y aymaras, así que ahí aprendí muchísimo al lado del lago Titicaca. Desde la ventana del seminario vos veías el lago, y ahí me tocó estar en un levantamiento aymara, y el AVE queda parado por meses, teníamos que salir caminando y recorrer bastantes kilómetros caminando, que estaba bloqueado.
eso pasa apenas llego, y, o sea, en el 2004, yo estoy llegando en el 2002, pero bueno, viste que uno para entrar en esos mundos, que son otros mundos, que geográficamente a uno le parece que es cerca, pero vivir en una ciudad totalmente aymara, uno es un cara, o sea, un ignorante, un blanco, un desnudo de conocimiento. Entonces, ahí ese levantamiento para mí, Aymara, fue un bautismo. Te puedo asegurar que fue un bautismo porque es aprender todo de nuevo. Y ahí a su vez lo riquísimo fue que yo trabajaba en Cochabamba, en Bolivia, en un centro de formación misionera, así que llegaban misioneros de toda América Latina, o digamos de otros, ponerle de Europa, de Asia, pero que venían a América Latina y hacían su formación previa. En ese momento se llamaba OLASEM, ahora tiene otro nombre, pero de los Merinol, y ahí también fue un momento de mucha creatividad, de mucha creación, porque me tocó coordinar eso, y la verdad que con los Merinol, con personas de ahí de Bolivia, mujeres indígenas, teólogas, como Vicenta Mamani, ahí conocer de una Ivonne Guevara a una Vicenta Mamani, viste, son también mundos distintos, ¿no? Porque no es lo mismo ser una mujer blanca que ser una mujer indígena. Así que bueno, eh, ahí trabajar mucho en ILABE también, lo que fue la pastoral social, y que para mí la gran alegría que después que, bueno, porque al comienzo nos eligieron con otros de Lima, que yo como coordinadores, pero terminamos nuestro periodo y fueron aymaras que coordinaron la pastoral social y siguieron lo que hoy se llama Canaru. Así que Ilave fue otro lugar, Puno, en realidad es Puno. Es Puno. Gaby, esto que me estás contando, que me estás compartiendo, que estás narrando, como que narras muy bien, te fuiste como inculturando muy bien en toda esa región del norte en donde la gente es muy, muy narrativa, cuando se pone a contar es muy, muy prolija en el relato. Evidentemente muestra un poco tu peregrinación en la vida, ¿no? Durante varios decenios. Ahora tal vez podríamos como ahondar un poco más. Ahí se fue tu imagen del Zoom, no sé qué pasó, ¿me estás escuchando? Yo te escucho, pero sí se fue, no sé por qué. Bueno, no importa, seguimos así, después reaparecerá. Bueno. Te decía que podemos como ahondar ahora un poco más, tal vez, en la interpretación de todo esto, en el significado profundo que para vos fue teniendo este vivir en diferentes contextos, dentro de una cierta región, pero que es muy heterogénea. Evidentemente vos también viviste en Buenos Aires, es decir, tenés como un contacto intercultural o multicultural en una región geográficamente, bueno, grande, pero tampoco tan distante. Acá seguramente habrá en tu vida etapas, habrán momentos, habrán personas, rostros concretos. Habrá habido momentos muy lindos, experiencias cumbres, habrá habido momentos muy difíciles también, situaciones límite casi. Entonces ahora es como que ahondamos un poco más en el significado o en el icono profundo de esta historia que vos fuiste contando, con estos rostros, con estas experiencias, esta lectura que hacés como más interna, de algún modo, de este proceso de inculturación, de este proceso o de esta vivencia pastoral en comunidades insertas. ¿Se escucha? Ahora sí. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Sí, te estoy escuchando. Bien. Bueno, intento, yo otras veces cuando he tenido que como narrar esta historia de vida, ahora yo que escucho historia de vida de mujeres, de campesinos, de barrios populares, bueno, también
Yo he hecho mi propia lectura también del camino de vida y de consagración y de alianza con Dios y el servicio a su iglesia a través de la teología. Entonces, yo digo que son como distintos cronotopos, ¿no? Esto que Bakhtin trabaja como tiempos y espacios. Para mí, Santiago del Estero, como te decía, fue mi primer amor, pero tiene que ver con una iglesia, ¿no? y una teología al servicio de su pueblo. Entonces ahí sentí esto, lo que muchas veces dando clases intento, como que, esto que dice Aparecida, ¿no? Que cada bautizado es un discípulo misionero. Yo lo viví en Santiago totalmente, o sea, esto de profundizar en la fe, esto de ir creando iglesia. Para mí Santiago del Estero fue sentirme parte y protagonista de una iglesia que además, como decíamos anteriormente, pasó varios momentos. Por ejemplo, no es lo mismo lo de Guirao, el tiempo de Guirao, que nos habilitó para crear comunidades eclesiales de base desde cada uno de los lugares, a una llegada de sueldo que nosotros le decíamos, usted llega a esta iglesia, esa iglesia que tenía un objetivo diocesano, ¿no? Y después Sueldo se abrió, dialogó, y fue él el profeta. Nosotros nos creíamos como jóvenes que nosotros le íbamos a mostrar a él cómo era esta iglesia, y él fue un profeta. Y la llegada después de Macarone, después del accidente de Sueldo, que nos permitió esto de la lucha, por ejemplo, de la tierra, los encuentros con los campesinos. O sea, ahí, en ese cronotopos que se llama Santiago del Estero, y para mí era vivir desde el monte a la UCSE, a la universidad, a dar clase, y de la universidad o desde nuestro colegio La Asunción en Santiago del Estero, volver al campo, a las comunidades campesinas. Para mí ese cronotopo fue ser iglesia, ¿no? Vivir esta alianza con Dios en el ser iglesia. Mi segundo cronotopo fue Brasil, que como te decía antes, y hay personas que fui mencionando, José Comblan, Ivonne Guevara, Pablo Suez, y entonces ahí era un corazón latinoamericano. Y ahí percibir, vivir, oler, olfatear una iglesia latinoamericana. Y entonces ahí la recepción del concilio con nombres, los grandes obispos, ¿no? Larraín, Landázuri, Elder Cámara, Pablo Ars, bueno, así, viste, como sentir la iglesia latinoamericana como tu casa, sentir la iglesia latinoamericana como tu casa. Y una teología, como bien dijiste vos, de la inculturación. Nosotros teníamos materias como causa afroamericana, teología india, y teníamos a los autores de la teología india, ¿no? Venía un Eleazar de México, bueno, en fin, podría nombrar muchísimos, que me preparó para el tercer cronotopo. Después de Brasil, además de disfrutar de sus playas, el tercer cronotopos, para mí es Perú, el altiplano peruano, la teología india, estar en Ideas, que es un instituto que crearon también los Mérinos, bueno, y entonces ahí sí, meter en la América profunda, ¿no? Ya no tener como teoría una iglesia con rostro indígena, sino vivir el levantamiento aymara, y sentir que sos una blanca, que sos una cara, ¿no? ¿Cómo se dice? Entonces, ahí es América profunda. El tercer cronotopos, entonces, después de Brasil, es este del altiplano. Y mi cuarto cronotopos, que soy el conurbano bonaerense, con sus barrios periféricos. Nosotras con Ana Lourdes trabajamos también, que fue, mientras estaba haciendo los créditos para el doctorado,
trabajamos relatos de mujeres de Cuartel Quinto, no sé si conocés, pero en Moreno, Es o muy, sea, muy nombrado, y justamente por ser una zona un poco difícil también en el sentido como conflictiva, así, un poco peligrosa, ¿va? y sí, son todas lugares que fueron marcados por la erradicación de villas, ¿no? Entonces, cuando de capital se radican las villas en capital, ¿y dónde se las manda? Al conurbano. Entonces ahí recuperar la memoria, bueno, como esto de Cuartel Quinto, y entonces preparar el corazón, ya no para las otras, este cuarto cronotopo que es Buenos Aires, con sus barrios marginales, con las periferias, y encontrar también ahí a la Roa Santa trabajando en medio de su pueblo. En estos cronotopos, que vas narrando, donde como se fue desarrollando como tu vida, vos fuiste también como madurando una teología, una experiencia de Dios, fuiste como enriqueciendo esa percepción de las cosas verdaderamente importantes de la vida, te fuiste haciendo más sabia de a poco, y tenés también una palabra para comunicar, es decir, una palabra como para entregar. Si hoy tuvieras que dejar un mensaje, si hoy tuvieras que, no te digo en un tweet, pero en uno o dos párrafos, tuvieras que decir algo que para vos se fue como sedimentando como muy significativo, como muy importante, como algo que en realidad se convierte en consejo de vida, ¿no es cierto? Es decir, algo que verdaderamente has como descubierto como significativo para las personas, para la vida humana, para el que busca lo verdadero, lo bueno, lo bello. ¿Qué me dirías? Dejo dos palabras, mística y misión. Y el manantial es la mística, es la espiritualidad, es el encuentro profundo con el Señor que nos habita, es la oración contemplativa, y la misión, como que no hay misión sin mística, y a su vez la mística creo que sí o sí te lleva a la misión, ¿no? Y ahí la samaritana, ese encuentro con Jesús, ¿no? Que no puede no contarlo. Si es buena noticia, si hay un encuentro real con Él, la misión se da, aunque, o sea, en las primeras etapas de mi vida era expansión. La vuelta a casa, que fue volver a Argentina en el 2008, estuvo atravesado por 10 años de una noche oscura importante, pero que hoy la bendigo, que es haber encontrado como ese pozo, ese manantial, que bueno, que sí, esta experiencia de Dios. Por eso te decía, Mari, como una mística, porque la verdad que ha sido una, no sé, como, no te digo que sea mía, pero siendo amiga, como esta maestra también, ¿no? Fuimos amigas en Guasayán, cuando ella estaba en Las Talitas, siendo hermanita de Jesús, pero bueno, hoy, como esta ermitaña, ¿no? Que te indica y te llama a decir, busca profundo. Entonces, yo creo que la teología y la fe es más necesaria que nunca en este siglo XXI, ¿no? Pero va a tener una palabra legítima o va a tener legitimidad si viene de esta interioridad, de este encuentro con el Señor, así en lo profundo, en el silencio, y desde ahí la entrega total, en lo que Dios quiera y en lo que su pueblo necesite. Muchas gracias, Gaby, por este diálogo que hemos compartido. Gracias por estas historias, esta teología narrativa, esta mirada sapiencial de los lugares, de los tiempos, de las personas, esta reflexión sapiencial del final.
Te agradezco mucho, te hago llegar un fuerte abrazo, bueno, y ya nos veremos después de la pandemia. Un saludo grande Eso. también. No, Adiós. y gracias a vos, Gerardo, también. Gracias a vos por ayudarme a recordar todo esto. Adiós.